Hola, hola. Tuvimos algunos percances ahí en la producción del video, así que ya estamos acá presentes. Así que un saludo a todos, la Iglesia Tierra Santa renovados por el Espíritu, a toda la iglesia nuestra de Ñuñoa, de Curacaví, de Cerrillo y Quilicura. Un saludo a todos los siervos, a todos los líderes, a todos los pastores, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para entrar de lleno. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Pedimos que tú, Señor, nos llenes en esta noche, para que la gracia tuya, Señor, el favor, vengan sobre mí, la sabiduría y tu presencia, Espíritu Santo, para poder transmitir la palabra, para poder transmitir tu mensaje y que podamos nosotros subir un peldaño más en el crecimiento espiritual. El domingo estuve hablando sobre la voluntad de Dios y dije que este tema lo íbamos a seguir hoy día. Ya te voy a dejar un poquito el volumen. Y este tema iba a seguir un poquito, no como la voluntad de Dios, sino que el tema de hoy día se llama la importancia y fundamento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se llama la importancia y fundamento, o sea, todo lo que rodeó al porqué de la muerte de Cristo. La importancia y fundamento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que saludamos ahí al pastor Julián, a la pastora Magali, que los veo ahí, Fabián, Lecaro, y le damos comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a todos los que nos ven, todo lo que es iglesia, y que nos conectemos en esta noche, que sea de bendición para ti. La muerte de Cristo es importante porque fue profetizada muchas veces y prefigurada por muchos símbolos proféticos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Isaías 53, el 10 y el 11, que dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, está hablando de Jesucristo, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero también esta muerte fue anunciada en el Nuevo Testamento. De hecho, en la conversación, no sé si se acuerda, que tuvo Jesús con los dos discípulos en el camino a Maús, después de resucitar, dice la Escritura en Lucas capítulo 24, Lucas 24 del 16 al 20, Lucas 24 del 16 al 20, dice que después que resucita se pone a caminar con ellos, más los ojos de los discípulos estaban velados, dice, para que no lo conocieran, y caminando Jesús con ellos les pregunta: ¿y por qué estáis tristes? Y le respondió uno de ellos, versículo 18: ¿eres tú, le dice, el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿pero qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, escuche bien, a sentencia de muerte, y le crucificaron. O sea, ellos empezaron a decir lo que aconteció. Versículo 26. Jesús les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? O sea, ¿no se lo había dicho ya a través de la Escritura? Y que entrara en su gloria. Versículo 27. Y de ahí Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. O sea, Cristo se le aparece a ellos, todavía tenían los ojos velados, y pregunta: ¿qué acontece? ¿Qué pasa? Y ellos tenían los ojos velados, no veían nada, no lo reconocen. Entonces Jesucristo, cuando le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Él le cuenta y se pasa por todos los
profetas, por toda la Escritura, y le cuenta todas las veces de cómo la Escritura hablaba de él y del sacrificio que él iba a hacer. Así que dice que cuando partieron el pan, se le abrieron los ojos y él desapareció. Por lo tanto, después de esto, que los dos discípulos llevaron la noticia, después de este acontecimiento que ellos vivieron, porque después reconocieron que era Jesús y que le ardía el corazón mientras él le hablaba la Escritura, dice que estos dos discípulos llevaron la noticia a Jerusalén. Y Jesús se le aparece a los 11 discípulos, que son los que conocemos todos, y que están en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 46. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Porque ellos vinieron a decirle: oye, el maestro resucitó. Entonces es cuando se les aparece, les dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros incluso, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en toda la Escritura. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Para nosotros, cuando yo me doy el trabajo de investigar sobre estos temas, lo que quiero probarle a usted es que cuando es la prioridad y la veracidad que Jesucristo y Dios le dan a la Escritura, para que usted nunca dude cuando hay una palabra que está escrita de que va a acontecer, que ya aconteció o que en el futuro nos espera. O sea, todo lo que está escrito en la palabra es verdad. La muerte de Jesucristo es uno de los temas fundamentales, hermanos, del Evangelio y el corazón mismo de la fe. El apóstol Pablo afirma que las buenas nuevas o el Evangelio, no sé si usted sabía que Evangelio y buenas nuevas es lo mismo. Entonces, el apóstol Pablo afirma que las buenas nuevas o Evangelio consisten en lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, ustedes también lo recibieron, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, y hace una declaración potente, dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Para que vea usted la veracidad, cómo Jesucristo, cómo Dios siendo el mismo, cómo ellos avalan la Escritura para que nosotros tengamos confianza y fe en lo que está escrito y en lo que estamos esperando. Porque primeramente dice: os he enseñado lo que asimismo recibí, dijo Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, vuelve a decir, conforme a la Escritura. Por lo tanto, es muy importante esto que entendamos, que es conforme a la Escritura, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces vemos que el Evangelio consiste en 3 hechos definidos. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, fue sepultado. Y número 3, resucitó al tercer día. Pablo insiste que el primero y más autorizado de todos los testimonios de la veracidad de estos hechos no es que los hombres fueron los testigos de la muerte y resurrección de Cristo, sino el testimonio de las Escrituras que no mienten del Antiguo Testamento, que habían profetizado en el Antiguo Testamento los acontecimientos, pero cientos de años antes de que esto se cumpliera. Y eso es lo que tiene que darle una confianza a usted y a mí, de que siempre ellos están avalando, tanto los apóstoles como Dios mismo, o a través de Jesucristo, siempre ellos están hablando de la veracidad de la Escritura. Por lo tanto, si usted está esperando una palabra, una promesa de la Escritura, aférrese a ella, porque cuando está hablando de que Jesucristo, el enviado, el Cristo, iba a ser muerto, sepultado y al tercer día de resucitar. Entonces, algo increíble que hasta ahí no había acontecido. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer en esa veracidad de la Biblia.
Por lo tanto, no habría salvación aparte de su obra en la cruz, de la obra de Jesucristo. El apóstol Juan dice en Juan, capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Los ángeles que estaban junto a la tumba de Cristo cuando muere, dijeron en Lucas 24:7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, los ángeles que son enviados, que son parte del cielo, todos ellos saben y tienen una seguridad, una tranquilidad, una confianza de lo que Dios dice en su palabra, porque es Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que activar esa fe de creer en todo lo que las Escrituras dicen y preocuparnos cuando dicen cosas que vienen sobre la tierra, para estar alineados con Dios, conectados con Dios, ser obedientes a su voluntad, así como en el cielo, acá en la tierra. Entonces, no es exageración decir que el propósito principal de la encarnación de Cristo fue la expiación. ¿Qué es lo que es la expiación? Es quitar la culpa mediante un pago o una ofrenda de un sacrificio. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, ¿y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Estamos hablando de 1 Juan 3, 5. Y en Juan 1, 29, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces las Escrituras enseñan que el verdadero significado de la muerte de Cristo es claro en señalar que Cristo murió como un sacrificio por nuestros pecados, pagando así nuestra deuda, que era imposible, hermano. Por eso que nosotros tenemos que tener tanta gratitud con nuestro Señor Jesucristo, porque no había hombre que pudiera hacer eso. Tuvo que Dios mismo bajar a la tierra y tomar el sacrificio, tomar el sustituto por nuestros pecados y pagando así nuestra deuda imposible. Y este acto se llama expiación. Habacuc capítulo 1, versículo 2 y 13 dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Aquí está hablando Habacuc de que Dios es santo, de que Él no puede ver el mal, porque su santidad no puede acercarse al pecado ni al mal. Por eso que Él dice, vuelvo a repetir, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Mire, los 10 mandamientos, si usted los analiza, también demuestran que Dios es santo. Y por lo tanto exige una santidad de acuerdo a cómo se estila en el reino, allá arriba. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Quiero decirle que Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque toda injusticia es contraria a su carácter, como lo estamos viendo, que Él es santo. Y le es una ofensa para Él. Además que el pecado también destruye al hombre y le lleva a la perdición, y Él lo sabe. Por eso se lo advirtió al principio a Adán. La ira de Dios se levantó contra el pecado porque produjo una enemistad y una separación entre Él y su criatura. Dios, como un ser santo y justo, por ser santo y justo, no se puede acercar al pecado. Por eso que creó todo este sistema de animales y posteriormente para llevarle, que era dados por la ley,
Y por eso que hablamos de el fin de la ley es llevarte a Cristo, un ser superior. Entonces, Él como un ser santo y justo no puede acercarse al pecado, por lo tanto, se ve obligado a castigar el pecado. Porque muchas veces no se entiende por qué Dios hizo todo lo que hizo, o hace. Entonces, ¿cuál es la pena por el pecado, según la Escritura? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Pero también dijo en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa alma morirá. O sea, a través de toda la Escritura siempre el Señor manifestó cuál era su dirección, cuál era su forma, en qué consistía el cielo, nosotros, el reino, la jurisdicción, etc. Entonces, este castigo fue más que la muerte física, que es lo que no entendió nunca Adán. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, los cuales, está hablando de todo el mundo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, que incluye la muerte espiritual, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él trajo el Evangelio, Él dice, mira, traje el Evangelio para obediencia de la gente que quiera salvarse, en el fondo está diciendo. Y de ahí se conecta con eso. O sea, quienes no obedezcan al Evangelio, sufrirán, dice, pena de eterna perdición, que incluye la muerte espiritual, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tenemos mucho trabajo que hacer. Primero por nosotros y segundo por toda la familia, amigos que tenemos. Porque ya dije el otro día que Dios tenía un montón de formas de juicio, cómo va a tratar a la gente. En el Edén, el hombre deliberadamente desobedeció a Dios y llegó a ser pecador. Llegó a ser rebelde, culpable y digno de muerte, o sea, de una ruina espiritual y física eterna. Hay una palabra en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, que a mí me impacta porque es tan clara. Dice, he aquí solamente esto he hallado. ¿Qué? Que Dios hizo al hombre recto. O sea, cuando Dios nos hizo a nosotros, nos creó recto. Pero ellos, dice, buscaron muchas perversiones o muchas formas de pervertirse. Repita conmigo. Dios hizo al hombre recto, pero ellos cuando desobedecieron, vino toda una infectación, un virus que lo infectó a ellos, entró la muerte, entró el pecado, y ellos buscaron muchas perversiones, muchas formas de pervertirse. Pero al principio no fue así. Dios nos creó recto. Entonces fue el pecado, para que usted, la palabra pecado, usted sabe que a los niños judíos, cuando son chicos, le ponen miel en la boca y le dicen escritura, palabra, Torá. Y cuando le ponen algo amargo, le dicen pecado. Por lo tanto, desde chiquititos van entendiendo la diferencia entre pecado y la escritura o Dios. Entonces fue el pecado el que rompió la comunión con Dios y alejó al hombre de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos de esto. Buscar santidad, buscar al Espíritu Santo para que nos ayude a levantarnos sobre las cosas que nos aplastan de esta vida. Desde la carne, las emociones, la voluntad del hombre, etc. Todo lo que el hombre se pervirtió a través del pecado. Fue el pecado el que rompió, acuérdense, la comunión con Dios y alejó al hombre de Dios. Entonces, toda la naturaleza del hombre, corporal, mental, moral, espiritual, se degeneró con el pecado, perdiendo así su inocencia y su justicia original. O sea, para que vea todo lo que se perdió por una desobediencia, una actitud, porque entró el pecado y la muerte a su vez. En resumen, el pecado lo hizo propenso a pecar al hombre y lo convirtió en un esclavo del pecado. Lo peor es que el pecado y todas sus funestas consecuencias pasaron a toda la raza humana.
Y aquí opera la ley de herencia. No sé si se acuerda cuando lo enseñé, la ley de herencia. Adán tenía contenida en sus lomos o en sus testículos toda la herencia y descendencia de la raza humana. Por lo tanto, su accionar infectó con el pecado todo lo que estaba en sus lomos, todo lo que estaba en sus testículos, toda la raza humana. O sea, toda la humanidad que nació de él, nació infectada con el mismo virus. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, que se refiere a lo que estoy hablando, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hacemos entonces? 2 de Tesalonicenses 1:9 habla de las personas que están destituidas de la gloria de Dios y dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No es menor. Entonces, ¿cómo puede el hombre volver a Dios? ¿Cómo puede volver al principio? Porque ya hemos visto que el hombre no puede quitar el obstáculo del pecado por sí mismo. Lo hemos dicho muchas veces. Solo Dios puede hacerlo. Por eso que necesitamos a Dios, necesitamos a nuestro Padre, con tanta fuerza. Trabajar en eso, trabajar en nuestros hijos, trabajar en nuestros nietos, para irlos conduciendo, porque el mundo que se viene no viene mejor. El hombre se va a ir degenerando más con leyes inapropiadas que alejan a Dios del hombre. Y de hecho está escrito así, se va a corromper el mundo para que Él pueda volver otra vez a entrar en escena, pero también dice que nos va a sacar antes de que venga todo el cataclismo de muerte que va a venir sobre la tierra. Entonces, ¿cómo puede el hombre volver a Dios? Solo Dios, diga conmigo, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. No hay hombre en la tierra que pueda hacerlo. Por lo tanto, esto hay que valorarlo de una manera increíble. Tú toma a tus hijos, toma a tu esposo, a tu esposa, llénate de esta palabra. No hay otra forma. Dios puede hacerlo. Y esto hay que valorarlo porque si Dios no tomara la iniciativa para salvar al hombre, esto no podría hacerlo. Él no podría ser salvo. Estaría condenado, excluido de la presencia de Dios en una... Olvídese. El Salmo 49, 7 y 8 en la versión NBI, dice, mire que claro, nadie puede salvar a nadie. Repítalo conmigo. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tremendo este versículo. 8. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. O sea, no hay hombre en la tierra, y eso métaselo bien en su espíritu y en su corazón. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida, ni el más bueno, ni el que... No hay ofrenda que pueda pagar ese precio. Porque el rescate es muy costoso. Y el hombre no le alcanza, no tiene suficiente dinero, no tiene suficiente ofrenda para sacrificar. Ningún pago es suficiente, dice. Y esto es precisamente para que nuevamente valoremos, exaltemos al Padre. Y esto es precisamente lo que Dios hizo por nosotros. Darnos una oportunidad. Darnos una oportunidad. Romanos capítulo 5, versículo 8. Después 10 y 11, dice, más Dios, el única esta oportunidad, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué forma? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Maravilloso, maravilloso. Que Dios te ilumine esta noche, que nos abra el entendimiento para que sepamos, dice, para que sepáis
¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es el poder superabundante que Jesucristo nos dejó? Que es sobre todo principado, potestad, dominio, sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero, y todo esto se lo dio a la iglesia. Entonces, consideremos los aspectos de su muerte con respecto a qué hizo el Señor. Número 1, expiación. Expiación, el vocablo expiación en hebreo es kippur, y expresa la idea de cubrir el pecado o el pecador, o quitar el pecado mediante un sacrificio. Repito, expiación es la palabra hebrea kippur, con 2 P, y expresa la idea de cubrir el pecado o el pecador, o quitar el pecado mediante un sacrificio, es liberar de la culpa o del pecado a alguien a través de un sacrificio o pago. ¿Se entiende? Es liberar de la culpa o del pecado a alguien a través de un sacrificio o pago. Por ejemplo, lo mencioné el domingo, la sangre de los sacrificios se interponían cuando los sacerdotes, las familias llevaban los corderos, los animales y los degollaban y la sangre corría. Bueno, la sangre de los sacrificios se interponía entre Dios y el pecador. En vista de ella, cuando veía el Señor la sangre, la ira de Dios se apartaba. Y esto significaba ocultar el pecado de la vista de Dios por un tiempo. Lo vuelvo a repetir. La sangre de los sacrificios se interponía entre Dios y el pecador. En vista de ella, la ira de Dios se apartaba. Significaba ocultar el pecado de la vista de Dios por un tiempo. Y es como el caso de la Pascua. ¿Se acuerda cuando hablamos de la Pascua? Éxodo capítulo 12, versículo 13, dice: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Mire, justamente el domingo veníamos llegando y en la tarde, mientras almorzábamos, puse la televisión y estaban dando El Príncipe de Egipto. Trate de verla, es dibujo animado, pero está tan bien marcada el cambio en Moisés después de ser el príncipe de Egipto, cuando mata al hebreo, se va y todo lo que pasa, cómo el pueblo, las cosas que vive uno como líder a veces, que es incomprendido en lo que quiere hacer, en lo que Dios quiere hacer, versus todo lo que lo oprime el enemigo. Si la puede ver, véala como dato entre comillas. Pues. Entonces, el caso de la Pascua, en ese tiempo, el Señor vino y dijo la última sacrificio, la última plaga, dice: pondrán la sangre en las puertas, en los dinteles de las puertas, porque se va a soltar el ángel de la muerte. Entonces dice: la sangre os será por señal en las casas de donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, lo mismo pasaba con los sacrificios de animales. Degollaban y lo ponían en los propiciatorios donde estaban el arca del pacto y estaban los 2 querubines, ponía la sangre ahí y el Señor lo miraba y pasaba hacia allá. Ok, lo mismo acá, porque todo es un símbolo de antiguamente que Cristo lo cumple todo en él. Entonces, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Cuando ellos pusieron la sangre, vino el ángel de la muerte, dijo: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Acuérdense que hay una palabra en hebreo que dice: sin remisión, sin sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, es por eso que la sangre, y el diablo imita esto, y por eso que hacen sacrificios de sangre, de pacto. Entonces, al sacrificar un animal, el sacerdote del Antiguo Testamento derramaba la sangre sobre el altar, cubriendo así simbólicamente el pecado del oferente. ¿Se entiende? Al sacrificar el animal, el sacerdote del Antiguo Testamento derramaba, o sea, lo degollaba y derramaba la sangre en el altar para que Dios la viera, cubriendo así simbólicamente el pecado del oferente.
El concepto básico en sí era eliminar el obstáculo que impedía la ira de Dios. La expiación presenta el pecado como algo que contamina y que interrumpe la relación con Dios. Número 2, otro aspecto de Cristo con su muerte fue la propiciación. ¿Qué es lo que es la propiciación? Que se refiere, la propiciación viene de apropiarse, que se refiere únicamente a la obra de Dios y no a la de los hombres. A ver, explíqueme eso. La razón es simple. La razón es que el hombre es totalmente incapaz, o siempre ha sido incapaz de poder satisfacer la justicia de Dios. Lo leímos. No hay ningún regalo o sacrificio que el hombre pueda ofrecer para llegar a apaciguar la santa ira de Dios o de satisfacer su perfecta justicia. Amén. No hay. No había forma. Por lo tanto, la propiciación parte por Dios, dando la oportunidad. O sea, Dios, en su infinita misericordia, se compadece del hombre y crea una forma de poder aliviar esta separación del pecado con él. Por eso que la única propiciación que podía ser aceptable a Dios y que podía reconciliar al hombre con él, tenía que ser hecha por él mismo. Mire qué tremendo. Tenía que ser por él mismo. Por eso, Dios Hijo vino al mundo en forma de hombre para hacer el sacrificio perfecto. Le debemos tanto al Señor Jesús. Él nació para morir. Él nació para morir. Él vino a la tierra sabiendo que iba a morir. Número 3, dijimos el número 1, que era expiación. Número 2, propiciación. Número 3, sustitución por la muerte. Esto quiere decir que Dios ofrece en su infinita misericordia cambiar su justicia, que es Cristo, por nuestros pecados. Si usted lo ve así en pleno, ¿no le parece injusto? ¿No le parece injusto que Dios, siendo pleno, santo, inmaculado, soberano, no sé, hay tantas cosas que podríamos decir de él? Escúcheme, es tanta su gloria que los serafines o querubines, cuando lo veían, tienen 6 alas, se tenían que poner una en el rostro, otra en los pies y otras volaban para poder, no podían ver de lleno al Señor por su santidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros delante de Él? Que no somos ni ángeles. Por lo tanto, nosotros le debemos tanto a Jesús, que es nuestra justicia. Por eso, vuelvo a repetir, la propiciación, la sustitución, quiere decir que Dios ofrece cambiar su justicia, que es Cristo, por nuestro pecado como sustituto. O sea, algo de valor incalculable por algo que no vale lo mismo. ¿Entiendes? O sea, Jesucristo sufrió la muerte por los pecadores en lugar de aquellos que redimió Él mismo. En el Antiguo Testamento, el oferente, como dije, ponía sus manos sobre el animal, que lo dije el domingo, que sería sacrificado, y le traspasaba todos sus pecados, identificándose con él, y el animal tenía que sufrir la penalidad del pecado, la cual era la muerte. Nosotros no había forma. Él tomó nuestro lugar. Por eso es que Dios mismo tuvo que venir hecho hombre, porque no había otra persona que pudiera pagar el pecado. En su amor no le importó que fuéramos enemigos, no le importó que fuéramos desobedientes. Él creó un sistema de justicia que fue su propio Hijo y tuvo que dejar verlo morir por todos nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 12, lo busqué en NTV, para mí porque es más claro, dice:
voy a leer Biblia, no explicación. Y mire lo clarito que es. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. O sea, es algo que era una sombra con respecto a la luz que iba a venir después en Jesucristo. Desde ya ese tiempo él empezó a mostrarle que por la ley nadie se podía justificar, no bastaban los animales. Por lo tanto, el fin de la ley fue Cristo. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año. Pero nunca, diga conmigo, nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar en ese sacrificio. Lo repito. Una y otra vez lo hicieron, año tras año, pero nunca, óigame bien, nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar en este sacrificio. Versículo 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, mire que claro es, entonces habrían dejado de ofrecerlo. Porque ya, si eso lo tapaba o lo quitaba, ya no tendrían que haber hecho más sacrificios. Pero dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Versículo 3. Pero en realidad, esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año. Versículo 4. Pues no es posible, vuelvo a repetir la idea, no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. No es posible. Versículo 5. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, tremendo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Yo me emociono porque es tremendo de sutil lo que Jesucristo le está diciendo al Padre. Tiene una profundidad tremenda. No es posible que la sangre de toro y cabras quite los pecados. 5. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, le dijo al Padre, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrenda por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. 6. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Me emociono, hermano. Versículo 7. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. Mire cómo la voluntad nuevamente se mezcla. Como está escrito acerca de mí en la Escritura. 8. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrenda por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés la exige. Versículo 9. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Aleluya. Por eso que pacto es testamento. Para que haya un cambio de testamento, tiene que morir la persona, el que testa. Entonces dice, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto, el primer testamento, para que el segundo, que es Él, entre en vigencia. Versículo 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Versículo 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero nuestro sumo sacerdote, Cristo, se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en lugar de honor a la diestra de Dios. Aleluya. 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 Somos, por eso que decía, no somos deudores, pero no de la carne, sino de Él, del Espíritu.
Yo oro para que se nos revele, oro para que esto se te revele en sueño, que Dios, esta misma palabra en este momento te esté quebrantando, tocando tu corazón, te esté abriendo, ensanchando las cortinas de tu tienda para que puedas ver y no sueltes ni lo que es Jesucristo, lo que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Es glorioso, es glorioso. Como vemos, el Cordero de Dios en su propio cuerpo recibió, hermano, el castigo por nuestros pecados. Y su propia sangre fue derramada en la cruz. Pagó el precio de nuestro perdón, pagó nuestro rescate, de nuestra restauración, también de la relación perdida con Dios de una vez y para siempre. ¿Qué más? No podemos comportarnos como infieles, como desleales. Somos siervos de Dios. Y que esto se nos levante, que esto seamos ahí, estemos tirando la carreta, levantando al pueblo de Dios, asistiendo, orando, clamando, adorando. Este domingo fue tremendo. Los dos cultos, los dos servicios, hubo presencia de Dios y podríamos haber seguido. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, dice: pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ojo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, dice, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo, allá mismo, allá arriba, habiendo obtenido eterna redención o eterno perdón por nosotros. Aleluya. Tremendo. Sí, Señor. Tremendo, extraordinario. Entonces, para que entendamos, el hombre como ser caído le debía a Dios una indemnización infinita, imposible de pagar. Imposible de pagar. Y solo un sustituto podría pagar la deuda. Pero el sustituto tenía que cumplir ciertos requisitos. Número 1, que no estuviera bajo ninguna obligación a la justicia, o sea, que no fuera buscado ni tuviera papeles sucios, es decir, sin tacha, justo, sin pecado. O sea, ese es el primer requisito. Número 2, que tenía que ser aceptable al ofendido. Y número 3, que estuviera dispuesto a ser sustituto. Adivine qué. Cristo cumplió los 3. Número 1, sin tacha, justo y sin pecado. 1 de Pedro 1:19. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 2, ¿qué es lo que dice el 2? Que sea aceptable al oferente, al ofendido. Bueno, dice, número 2, fue provisto por el mismo Padre, por el mismo que estaba ofendido. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y número 3, Él vino, porque el 3 ¿cuál es? Que esté dispuesto a ser sustituto. Bueno, Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pregunta: ¿la muerte de Jesús fue para toda la humanidad o solo para los escogidos? ¿La muerte de Jesús fue para toda la humanidad o solo para los escogidos? Contesta el apóstol Juan. Termina aquí, ¿no? Dice, Dios mío, tremendo esto. 1 Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿De quién? De los creyentes. Y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo. Si no fuera así, ¿cómo podríamos orar por la salvación de todos nuestros hermanos, vecinos, familia, todos los hombres? Así que con esto termino. Hebreos 9:15 dice, así que, por eso, Él es mediador de un nuevo pacto. Parece que cuando estemos cenando, usted, tómelo así, acérrimo así, con fe, con fidelidad, con lealtad. Señor mío, yo soy tu siervo y me postro por todo lo que hiciste por mí. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión o el perdón de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo vivió una vida justa y sin pecado, en total obediencia a Dios, y como era justo, tomó nuestro lugar, y producto de esto fuimos nosotros investidos de su justicia. Y aquí termina, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo repito, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tremendo. ¿Hay más que decir? Creo que el próximo miércoles vamos a seguir este tema. Si le pareció importante, si le pareció tremendo, bueno, este es el momento de compartirlo, creer que usted está compartiendo comida sólida, que usted está transmitiendo esto tan tremendo que hizo Jesucristo con nosotros. Compártalo, sea fiel, sea leal, estemos orando. Este es el mejor tiempo. Acuérdense que estos primeros 6 meses tenemos que buscar su gloria. Dios está haciendo cosas grandes. Dios está haciendo cosas grandes. Y de hecho el domingo tuvimos una muy linda presencia. La gente estaba tocada. Algunos lloraban, otros estaban hincados, otros acostados. Había algo en el aire. Los niños incluso estaban tocados. Fue tremendo, hermano. Lo que Dios puede hacer en un segundo. Así que te invito. Dios te bendiga. Dios te cubra. Nosotros saludamos a todos los que nos están viendo. Que Dios bendiga esta semana, que pueda fortalecerte. A los que están enfermos, Señor, oramos para que venga, Señor, una gracia especial. Por tus llagas ya fuimos nosotros curados. Tú tomaste nuestras enfermedades, nuestros dolores. Señor, extiende tu misericordia y tu favor sobre todos los que están enfermos en esta hora, para que sean levantados con el poder de resurrección. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, a todos le damos las gracias, y toda la gloria es para nuestro Dios. Estemos orando para ver si vemos este tema, para que lo siga, porque hay más cosas, redención, perdón y muchas cosas que Jesús con su muerte hizo. Así que una bendición. Nos vemos el viernes a las 8:30. Amén.